Diferenciar lo bueno de lo malo no es sencillo. Algo que nos hace felices puede hacer miserable a alguien más. Lo que es bueno hoy puede afectarnos mañana. Por eso necesitamos una guía que nos indique hacia dónde ir. A eso le llamamos propósito y es la herramienta más poderosa que tenemos. Hoy te quiero contar sobre cómo descubrimos el propósito de los genes, porque así como nosotros, los genes viven en un ecosistema complejo y solo aquellos que tienen una función muy importante trascienden. Hola, mi nombre es Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Acompáñame para descubrir lo que los genes nos pueden revelar sobre nuestro propósito. Y para apoyarnos tenemos este documento de atrás que nos explica cómo los biólogos descubren el propósito de los genes. Cada gen tiene una función particular. Es más, cada gen genera una proteína y esas proteínas cumplen una función en nuestro cuerpo. Las proteínas son como palabras muy largas. Cada palabra compuesta por muchas letras, hasta 20,000 letras distintas. Esas letras es lo que se encuentran en los genes. Y la diversidad de las proteínas, la cantidad de combinaciones que se pueden crear, es lo que hace tan difícil conocer su propósito, porque las proteínas no solamente tienen un propósito específico, su propósito está compuesto de distintos factores. El más importante es la forma que tienen, porque la forma indica la función. Por ejemplo, las proteínas que transportan, que tienen la posibilidad de transportar ciertas moléculas u átomos como el oxígeno, van a tener esa función tan importante en nuestra sangre. La forma de las proteínas también puede funcionar para alimentar a las células a través de formas muy específicas como bocas que se conectan con las células. O también pueden catalizar procesos como la generación de enzimas para digerir los alimentos. Y eso es cómo las proteínas nos indican, la forma de las proteínas nos indican su función. Pero hay mucho más, porque va a haber proteínas que van a estar muy presentes en cierto tipo de células, como las neuronas en el cerebro, y otras que van a estar presentes en el estómago, en la sangre, en el páncreas, en el hígado, etcétera. Y solamente partes muy específicas de los genes es que codifican las proteínas. Quiere decir que cada célula de nuestro cuerpo contiene toda la información genética, pero solamente utiliza una poca. Esa segunda pista de información nos dice cómo opera nuestro, cuál es la función de las proteínas y por ende de los genes. Porque podemos inferir que cierta proteína que se encuentra, por ejemplo, en el sistema digestivo, va a tener cierta función, mientras que otras que ocurren en el sistema circulatorio van a tener esa función. Y de ahí empezamos a integrar lo que es la forma de la proteína con en dónde se encuentra la proteína para ir revelando su función. Y va a haber un tercer y último fuente de información que es el más misterioso de todos. Se llama epigenética. Es la forma en cómo las proteínas y los genes están programados.
porque los genes se activan solamente de acuerdo a ciertas circunstancias, ya sea externas o internas, por ejemplo, a través de nuestro desarrollo y de la forma en cómo integramos esas tres formas, la forma geométrica de las proteínas, la transcriptonómica, es decir, en dónde se encuentran presentes las proteínas, y la epigenética, es cómo conocemos la función de las proteínas. Y lo mismo ocurre con nosotros, porque nuestra función es muy compleja. Nosotros, para conocer nuestra función, no solamente ocupamos de la información externa, por ejemplo, que nos digan otras personas. También tenemos que integrar lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Y finalmente, además, integrar para lo que somos buenos. Y lo que vamos a ver en este documento es los métodos que utilizan los biólogos, los genetistas, los científicos que están resolviendo problemas como encontrar curas para el cáncer, para enfermedades del cerebro como el Alzheimer, para diseñar enfermedades, para entender cómo funciona el cuerpo humano y descubrir cómo hemos llegado aquí, cuáles son las técnicas que utilizan para descubrir el propósito de las proteínas. Voy a compartir pantalla y arrancamos. Pues muy bien, este es el documento. Eh, Se llama Aprendizaje Multivista para entender el funcionamiento de lo que ellos van a llamar multiomics. Multivista es justamente lo que te explicaba. Cómo vamos a integrar fuentes distintas de información para revelar la función. El problema principal o la dificultad principal de integrar distintas fuentes de información es que va a haber ocasiones en que la información sea contradictoria. Y eso nos cuesta trabajo definir a quién hacerle caso. Vamos a utilizar dos técnicas en particular para eso: la complementaria y la probabilidad. Quiere decir, cuál información está presente en más fuentes de información, y la segunda, cuál es más probable que sea verdad. Esto no solamente se aplica en la biología, sino que se aplica, por ejemplo, en los autos autónomos. Hoy en día, justamente estamos viendo el lanzamiento de los autos casi autónomos de Tesla, que solamente tienen un piloto de seguridad. Por el otro lado, vemos cómo Waymo de Google ha lanzado hace ya un año al menos sus vehículos autónomos, completamente autónomos, si bien monitoreados remotamente. Y vemos dos modalidades muy distintas de entrenar estos modelos de inteligencia artificial tremendamente complejos. En el primero de ellos, en el de Google, de Waymo, lo que hacen es integrar fuentes distintas de información como el sonar y el lidar, que es una especie de sonar, pero para medir la cantidad de luz o de presencia física que hay alrededor. Y Tesla, por el contrario, nada más utiliza las cámaras para enseñar a los modelos de aprendizaje artificial, porque ellos dicen o descubrieron que es muy difícil decidir a quién hacerle caso. Y esta es una batalla que apenas inicia, y vamos a entender un poquito algunas de las complejidades, y quizá en su momento me irás diciendo tú quién crees que vaya a triunfar, cuál método funcionará más. Quizá como último comentario de eso es que el de Waymo es más costoso y requiere más mantenimiento y más
tiempo de instalación, por lo que puede acumular menos datos, mientras que el de Tesla, por ser tan sencillo y tan barato, puede acumular muchos más datos, por lo que puede aprender más rápido. Y ahí empezamos a ver las ventajas y desventajas de ambos sistemas. Y no es muy diferente de lo que vamos a ver aquí. El documento nos empieza diciendo cómo descubrir el propósito o la función de cada proteína. El descubrir la función nos puede ayudar, por ejemplo, a diagnosticar enfermedades. Si nosotros encontramos que existe cierta proteína faltante en cierto órgano o cierto sistema de la persona, podemos diagnosticar que la enfermedad proviene producto de que la proteína está faltante. También nos puede ayudar a prevenir y curar enfermedades, porque si nosotros diseñamos ya sea mecanismos para generar la proteína o alimentamos directamente la proteína, podemos contrarrestar ese desfuncionamiento. Como te explicaba al principio, parte de la dificultad de la proteína tiene que ver, de la epigenética, tiene que ver con las circunstancias bajo las cuales las células están viviendo. Entonces, si nosotros logramos definir cómo poder entender cuál es lo que está fallando y podemos crear las circunstancias para activar los genes necesarios, podemos tanto prevenir como curar enfermedades. Esa es la nueva era de la medicina a la cual nos estamos acercando, donde primero es personalizada y segundo opera a un nivel de complejidad muy diferente al que nosotros aprendimos y vivimos durante la época de las infecciones y de las eh, bacterias y de las vacunas, incluso, en donde decíamos que existía un microorganismo que daba origen a la enfermedad. Y estos microorganismos eran infecciosos y había dos formas de prevenir esto. Lo primero con la vacuna para desarrollar las defensas en el cuerpo humano y lo segundo evitando los contagios. El día de hoy estamos entrando a una nueva era de curar enfermedades que son muchísimo más complejas. Estas enfermedades no son infecciones. Primero que nada, son circunstanciales. Segundo, son producto del envejecimiento. Y tercero, son genéticas. Esa es la parte que es increíblemente apasionante de cómo podemos aprender e incluso contribuir al descubrimiento de estas enfermedades. Y conforme vayamos viendo los métodos que nos ayudan a descubrir, también irás encontrando algunas pistas para también descubrir tu propósito. Como te explicaba en la dificultad principal es integrar las distintas fuentes de información y sobre todo el decidir a cuál hacerle caso. Y como te explicaba también, va a haber dos estrategias muy diferentes para definir a quién le hacemos caso. Y no va a ser tan diferente como cuando nosotros integremos nuestro propósito. La primera es la que es más segura, en la que menos vamos a errar. Aquí cuando tenemos tres fuentes de información principales, que como te explicaba, la primera es la genómica, que incluso le podemos llamar geométrica, porque la genómica nos indica la forma de la proteína. La segunda es la transcriptonómica, quiere decir en dónde, le podemos llamar espacial, en dónde se encuentra la proteína presente.
Y la tercera, la epigenómica o la condicional, cuando se activan esos genes. Te quiero, antes de seguir avanzando, quiero contarte algo increíblemente especial de lo que es el genoma. Dos ideas, si me lo permites. La primera es cómo se da origen a la forma y la segunda, cómo funciona esta parte de condicionalidad. Porque creo que parte de la magia es el admirar tanto nuestro cuerpo humano, nuestro organismo, como la vida en general y entender más a profundidad leyes tan importantes como la de la evolución. Las mismas leyes que aplican para definir el propósito de los genes, aplican para definir o encontrar nuestro propósito en la sociedad. Y por eso te quiero contar de primero cómo se origina la forma de la geometría. Vamos a tener tres, vamos a tener que el genoma va a tener cierto código. Van a ser como números o como un código binario de 4 distintos valores. Y estos valores se van a juntar en grupos de 3, lo que nos va a dar 64 posibles combinaciones que van a dar origen a 24 letras distintas más un par de signos de puntuación. Esto no es tan diferente como nuestro alfabeto. Vamos a tener letras mayúsculas, letras minúsculas, espacios, signos de preguntas, puntuaciones, signos de exclamación, y con eso tenemos nuestro abecedario. Y lo que va ocurriendo es que conforme se va definiendo un gen, el gen se va a convertir en una proteína. Cada una de estas 3 valores, 3 dígitos, dan origen a una letra y estas letras se van juntando en una palabra. Vamos a decir que cada gen genera una sola palabra. Pero estas palabras son tan largas, tan grandes, que no es como si fuera un solo hilo, no es como si fuera una sola secuencia, como por ejemplo estos textos. Las palabras se van creando en formas, no están en un espacio bidimensional como nuestros escritos, como nuestro papel. Las proteínas se van doblando, modificando en el espacio tridimensional, formando nudos, formando formas, formando cadenas, formando estructuras que dan origen a su función. Estas estructuras tridimensionales eh, es posible tanto predecirlas y es parte de lo que hace la inteligencia artificial que ha dado orígenes a premios Nobel. Entonces, tenemos que el código genético, los genes indican una secuencia o una palabra que se convierte en una proteína. Y las leyes físicas dan origen a la forma de la proteína y la forma de la proteína especifica o contribuye para su función. La segunda parte que es maravillosa, mágica, del genoma, del código genético, es que existen ciertas partes especiales que no generan proteínas, generan instrucciones. Esto es algo relativamente nuevo. A partir de los 90 se empezó a descubrir de que en el momento que una célula lee el código genético, es que entiende cómo leerlo. Estas instrucciones especifican, por ejemplo, para la célula, de acuerdo a qué tipo de célula, cuáles proteínas son las que le toca generar, o de acuerdo al proceso de desarrollo del cuerpo, cuáles células nuevamente generar. Por eso existe toda esta tecnología anti-envejecimiento que trata de engañar al cuerpo humano
para seguir generando las proteínas, siguiendo activando los genes como si fuera joven. Y estas instrucciones incluso son tan complejas que muchas veces lo que dice es que un mismo gen puede generar dos proteínas distintas. Una palabra va a empezar de acuerdo al tipo de célula en un punto y otra segunda palabra va a iniciar, por ejemplo, a la mitad y van a terminar en distintos puntos. Y esto es lo que va a dar origen a dos proteínas distintas dentro del mismo gen. Es como vivir en un multiverso, como vivir en un mundo de posibilidades. Y es ahí donde la evolución es maravillosa, donde cómo hemos podido encontrar cómo se va a ir dando estas distintas combinaciones. Quiere decir que nuestro lenguaje es increíblemente más limitado que el lenguaje genético, porque primero está restringido a dos dimensiones en lugar de esta tercera dimensión en donde se puede visualizar el lenguaje. Y segundo, solamente tiene una forma de leerse. No existe un código oculto o múltiples formas de leer el mismo documento y por ello tenemos muchísimo que aprender, no solo de nuestro propósito, sino de la forma en cómo se comunica la evolución con las células. Si tienes dudas, muchas gracias, qué bueno que si tienes dudas en los comentarios, encantado de irlas respondiendo. Todos los sábados hago lives para responder las dudas, además de que te estaré comentando en los comentarios. Me gustaría explicar este concepto que nos ilustra, que es el por qué este aprendizaje es tan novedoso, que te ejemplificaba también en el proceso de los vehículos autónomos, en donde integramos distintas fuentes de información. Y aquí vamos a ir teniendo una idea muy especial, indicada por las flechas negras. Por supuesto que si nosotros solamente utilizamos una fuente de información, sería mucho más sencillo aprender. Por ejemplo, si nosotros nada más escuchamos lo que nos dicen otras personas y no hacemos caso de lo que sentimos, lo que creemos, lo que vemos, no existe esta confusión sobre cuál podría ser nuestro propósito. Quienes tienen un propósito, quienes trascienden, quienes generan un legado, no solamente escuchan, siguen lo que ven, siguen la tradición, sino que también se escuchan a sí mismos y tienen la capacidad de adaptarse y de aprender para trascender, para generar este legado. Es más difícil, muchos fracasan, pero también los que lo logran son muy exitosos. Y la razón está ejemplificada en estas flechas negras. En la parte de la derecha vemos tres gráficas que tienen cada una tres colores, verde, azul y naranja. Pero en las gráficas de la izquierda, estos tres gráficas operan conjuntamente y dan origen a las flechas negras. Quiere decir que estas flechas negras lo que van a indicar es que existen relaciones entre las distintas fuentes de información. Es decir, no solamente estamos integrando más información al integrar nuevas formas, nuevas fuentes de información, sino que también estamos integrando nueva información producto de las relaciones entre las distintas fuentes de información. Para ejemplificar un poquito qué indicarían estas flechas negras,
vamos a decir que una fuente de información es lo que nos dicen otras personas. Y una segunda fuente de información es los resultados que tenemos. La flecha negra nos indicaría que existen ciertas personas que tienen una correlación, es decir, que tienen la capacidad de decirnos cómo hacer las cosas bien o mal. Y eso nos ayuda a generar discernimiento sobre a quién escuchar y a quién no. Porque va a haber personas que si seguimos su consejo, vamos a tener buenos resultados y va a haber otras personas que si seguimos su consejo, no necesariamente tengamos los mismos buenos resultados. Otro segundo ejemplo podría ser cómo nos sentimos. Puede ser que tengamos buenos resultados, pero nos hace sentir mal, no nos produce felicidad. Y va a haber ocasiones en que nos esforzamos mucho y aunque fracasemos, nos sentimos muy bien. Y si le hacemos caso a esa voz interior, puede ser que a veces nos encontramos con buenos resultados, con la victoria. Y eso es lo que nos van indicando las flechas negras, las relaciones entre distintas fuentes de información. Y así como te explicaba que este aprendizaje multivista, es decir, de muchas fuentes de información, es más difícil, hacia lo que me voy empezando a acercar es hacia una segunda dificultad adicional, que ya va a ser la última. Esta segunda dificultad va a ser lo que nos va a revelar el método que utilizan los genetistas, los biólogos, para descubrir el funcionamiento de los genes. Porque para saber el funcionamiento tenemos que ser capaces de interpretarlo. Cuando los genetistas trabajan descubriendo el funcionamiento de los genes, primero trabajan con una cantidad de información inimaginable. Eh, imagina, eh, cada célula contiene nuestro ADN. Nosotros tenemos trillones de células. Es un número que en español, trillones en inglés, que en español se podría llegar a aproximar a billones de células, muchos, tal vez como 15 ceros, nada más para que te des una idea, cada una de nuestras células contiene toda la biblioteca de Alejandría. Imagínate el tamaño de la biblioteca de la Alejandría o de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y esa cantidad de información está trillones de veces presente en nuestro cuerpo. Y por supuesto, esa información cambia de persona a persona. 8.000 millones de personas, cada uno con trillones o billones de veces de información y todavía nos faltan los distintos animales, la distinta evolución, es decir, inimaginable la cantidad de información con la que trabaja. Resultaría imposible descubrir la función si no pueden hacerlo de forma interpretable. Y el segundo mecanismo que van a tener los biólogos, lo primero es aterrizar la información y lo iremos viendo cómo para esa cantidad de información resumirla en algo que podamos comunicar verbalmente. Lo segundo es la experimentación. ¿Cómo vamos a poner a prueba cuál de las proteínas, cuál de los medicamentos va a curar enfermedades, va a causar, va a ser origen del diagnóstico de las enfermedades? ¿Cómo podemos ir haciendo esas respuestas? Y eso es lo que se va a llamar el aprendizaje no supervisado. Esa va a ser
el segundo gran desafío que enfrentan no solo los genetistas, sino los científicos en general para diferenciar cuál de las dos es, cómo encontrar la función en los genes. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para explicarte por qué podría ser que Tesla gane. Es muy obvio pensar por qué Google puede ganar. Google está integrando más información y como tiene más información, puede tomar mejores decisiones. Pero hay una razón por la que Tesla podría ganar y si los métodos de Google son aplicados a la genética, podrían ser mejores que los métodos de Tesla. Ya te explicaba la primera parte que es por la economía. Simplemente es más fácil acumular datos de Tesla y de esa forma vamos a ir aprendiendo cómo entrenar estos modelos. Muy pronto, la siguiente semana, voy a hacer un video sobre vehículos autónomos. Te invito a que te suscribas para conocer más. Pero ¿por qué el método de Google podría ser que no sea tan efectivo para vehículos autónomos? La primera razón es velocidad. Como el vehículo de Tesla es muy, tiene poca información, puede tomar decisiones más rápido. Y cuando se está manejando autónomamente, la velocidad es crucial. Un, una decisión se tiene que tomar en milisegundos. Y si nos detenemos a pensar en cómo integrar muchas fuentes de información, puede ser fatal. Esa sería la segunda ventaja de Tesla, además que es más económica. Y la tercera ventaja es, eh, tiene que ver con la probabilidad de error. Lo que Tesla dice es que como en ocasiones va a haber información contradictoria, si nosotros no sabemos a quién hacerle caso, podemos cometer errores. Y como los vehículos, como nosotros cuando estamos manejando, solamente nos guiamos por las cámaras, es decir, por nuestros ojos, quiere decir que ya sabemos que esa es la mejor forma, que a los ojos hay que hacerle caso. Puede ser que en un futuro la tecnología de Google sea mejor, pero el día de hoy en el ecosistema en el que los vehículos autónomos operan, puede ser que con confiar en los ojos sea suficiente. Y la última, permíteme nada más decirte la última razón y reitero, me encantaría escuchar tus opiniones sobre quién va a ganar, es la dificultad del problema. Descubrir el propósito de los genes es mucho más difícil que manejarlo. Simplemente pregúntate cuántas personas conocen su propósito y cuántas personas existen en el mundo que manejen. Lo primero es muchísimo más difícil que lo segundo. Es muy posible que con técnicas sencillas podamos resolver problemas sencillos como enseñar a manejar. Pero problemas complejos requieren soluciones muy sofisticadas. Y es lo que me gustaría explicarte en esta segunda etapa, en esta siguiente etapa. Aquí estamos viendo dos formas muy diferentes de estimar de aprender. Inteligencia artificial, conforme ha evolucionado,
Se le llamó aprendizaje automático. Existe inteligencia artificial que no aprende de las experiencias. Realmente solamente imita la propia inteligencia de los humanos. Es decir, podemos diseñar sistemas inteligentes que apliquen o imiten nuestra inteligencia, nuestras instrucciones y sean inteligentes, pero solamente están repitiendo nuestra inteligencia. En cambio, vamos a tener otros sistemas que van a ir aprendiendo y se van a ir volviendo más inteligentes. Por supuesto, estos son más poderosos, también, claro, mucho más difíciles y requieren más datos. Y todavía te voy a presentar, si me permites, no intentando confundirte, dos distinciones más de este aprendizaje automático. El primero es el aprendizaje supervisado. Esto quiere decir que aprende de nosotros, aprende de los humanos. Conforme nosotros le vamos indicando lo que está bien de lo que está mal, es que va a ir mejorando. Estos sistemas nunca van a ser mejores que los humanos, porque están continuamente aprendiendo de nosotros y lo que más aspiran es a imitarnos a la perfección. Lo mejor que pueden hacer es automatizarse, pero van a sentir, y la gran mayoría de la inteligencia artificial, incluyendo los modelos de lenguaje y por supuesto parte de los vehículos autónomos, es como funciona. Pero existe un segundo mecanismo que es todavía más poderoso. Esta es cuando la inteligencia artificial aprende por sí misma. Nosotros no le decimos lo que está bien de lo que está mal. Ella solita aprende, descubre. Es algo tan difícil que el día de hoy no tenemos soluciones a nivel producción que hayan logrado avanzar. Nuestro cerebro opera al menos parcialmente de esa forma. Las neuronas de nuestro cerebro generan un proceso de conectividad a través de la correlación. Nuestras neuronas son como dos personas que entre más se frecuentan, su amistad más crece. No importa si las experiencias son buenas o malas necesariamente. Se va formando un vínculo conforme más situaciones compartidas van experimentando. No distinguen entre el bien y el mal, porque como te explicaba al principio, lo que es bueno hoy puede ser malo mañana. Y el cerebro tiene que acomodar esa flexibilidad para dar origen a la duda de que aun si algo estamos experimentando hoy, por ejemplo, si estamos fracasando, va a dar la oportunidad de que mañana nuestro esfuerzo va a ser recompensado y eventualmente vamos a triunfar. Ya ese segundo mecanismo se le llama aprendizaje no supervisado. Y es justo ahora, como te voy a ir explicando, uno de los métodos, quizá el método central, que ocurre en donde de cómo funciona este aprendizaje no supervisado, que nos va a revelar cómo descubrimos la función tanto en las proteínas y que lo puedes ir aplicando para descubrir tu propósito. Voy a iniciar por la imagen de la izquierda. Estamos en aprendizaje automático en donde las computadoras aprenden a través
de los datos. Nosotros, en el caso de la izquierda, vamos a tener un conjunto de datos. Estos datos van a estar catalogados. Quiere decir que para cada dato vamos a identificar si está bien o está mal. Por ejemplo, este viaje, como no tuvo accidentes, fue bueno. Esa sería la forma más sencilla de clasificar los datos. Va a haber otros que tengamos diferentes escalas. Por ejemplo, este viaje fue excelente porque no tuvo ningún imprevisto. Este segundo fue más o menos bueno porque a pesar de que no hubo accidentes, cometió errores la inteligencia artificial. Y este tercero fue fatal porque eh, hubo la necesidad de intervenir. Quiere decir que los datos están clasificados. Estamos en la forma sencilla de descubrir el espacio. Ahora viene en donde se empieza a dificultar el aprendizaje. Lo que nosotros queremos es encontrar una función o mapa que nos lleve del primer punto al resultado, es decir, de los datos al resultado. Lo que nosotros le queremos enseñar a la computadora es cómo predecir si el viaje va a ser bueno o no. Esto nos puede ayudar para tomar decisiones. Por ejemplo, si damos una vuelta hacia la derecha, en este momento, si aceleramos o frenamos, va a ser una buena decisión o no. Queremos encontrar una forma de predecir o de mapear los datos a los resultados. Queremos que la inteligencia artificial aprenda a no depender de nosotros. Y para ello vamos a definir arriba lo que se dice una función de pérdida. Esta función de pérdida va a ir penalizando las decisiones de la inteligencia artificial. Si toma una buena decisión, va a ir dando una, le vamos, la pérdida va a ser cero. Si va a tomar una mala decisión, va a ser mayor a cero y vamos a ir acumulando las pérdidas y nosotros vamos a comparar cuál método de predicción es mejor en base a la cantidad de pérdidas que tenemos para todos los datos. Lo estoy simplificando un poco, reitero, los sábados más o menos a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, hago lives. Si tienes dudas, te invito a que la dejes en los comentarios y estaré atendiendo las preguntas más comunes o puedes hacer preguntas en vivo ahí. Y así es como funciona el aprendizaje supervisado. Se trata de encontrar esta forma de mapear y la forma en cómo lo encuentres a través de una red neuronal. Aquí nos acercamos a la parte en donde la dificultad se vuelve magia, porque la red neuronal va a tener muchas dificultades, muchas complicaciones. La primera de ellas es que es tan compleja que no la podemos interpretar. Pero cuando nosotros empezamos a hacer aprendizaje no supervisado, va a haber técnicas en las que nosotros vamos a tener la oportunidad de facilitar el aprendizaje, porque como te explicaba, nuestro cerebro utiliza el aprendizaje no supervisado. ¿Y qué es lo primero que vamos a tener aquí? Lo primero es que en lugar de tener una sola fuente de datos, como aparece en la izquierda, estoy en la imagen de la derecha, vamos a tener múltiples fuentes de datos. Cada fuente de datos es una información, una fuente distinta de información. Y lo que tenemos aquí arriba
es que la función de pérdida se vuelve opcional. El énfasis se vuelve en la parte de abajo, sobre todo en dos factores o en dos tipos de causas. Lo que estamos aprendiendo aquí es cómo descubrir las causas de las consecuencias. Esta es la forma en cómo nos vamos a ir acercando a nuestro propósito. Recordarás que te explicaba que los biólogos utilizan dos principales métodos para encontrar el propósito de un gen. El primero es la sumarización. De los trillones y trillones de información, encuentran una forma de representar o resumir la información para facilitar su entendimiento. Y lo segundo es el proceso de experimentación, en donde van a tener la posibilidad de probar distintos medicamentos, de tomar datos de distintos eh, pacientes, de distintas personas con enfermedades, para entender qué da origen a los genes y cuáles son los genes. Y todo se va a originar en estos dos factores o en estas dos causas de las cuales se empieza a originar la información. Voy a empezar con el primero, con el de la izquierda, que nos va a indicar la información complementaria. En el proceso en que nosotros vamos a ir descubriendo el gen, la función del gen, el propósito del gen, nosotros vamos a ir midiendo qué parte de información común existe en cada fuente de información. Por ejemplo, si nosotros empezamos a asociar que ciertos genes, que ciertas proteínas están presentes en ciertas células y además están presentes en cierto momento dentro de cierta, ya sea enfermedad o cura, si tenemos información complementaria, es decir, no contradictoria, que el mismo gen está en la misma célula y están en los mismos momentos, vamos a decir que tiene mayor probabilidad de que ese gen contribuya ya sea hacia la enfermedad o hacia la cura, o incluso más generalmente hacia el funcionamiento, el propósito de la proteína, porque la enfermedad y la cura solo es un síntoma del funcionamiento del propósito del gen. Solamente nos ayuda a encontrar su función, pero no es lo que nos indica el propósito. Y conforme revelamos la función y vamos viendo la información complementaria, vamos a tener la primer parte de la función del gen. La segunda es lo que van a llamar la consensual. Esto quiere decir la información que está presente en un gen, en una fuente de información y no en otra. Quiere decir que, por ejemplo, si notamos que cierta persona saludable tiene esta proteína y cierta otra persona con la enfermedad no tiene la proteína, esto nos da una diferencia de información y podemos tomar esta diferencia para generar una hipótesis y poner a prueba esa hipótesis. Y nosotros, si logramos activar el gen para generar la proteína y sanar o al menos disminuir la enfermedad de la persona, no solamente estamos probando que es la función de ese gen es prevenir
esa enfermedad. Y así es como lo logramos. Felicidades. A un nivel muy relativamente superficial, ya entiendes cómo descubren los genetistas el funcionamiento de los genes. Voy a profundizar un poquito en la explicación y me voy a despedir con algunas conclusiones específicas hacia nuestro propósito. Eh, Hay dos ideas centrales para entender cómo funciona o cómo se ve este proceso de generación de hipótesis y de descubrimiento de las funciones de los genes. Cuando hacemos un aprendizaje no supervisado, la dificultad es que no sabemos qué es lo que estamos aprendiendo. Nosotros cuando tratamos de aprender o de conocer nuestro propósito, hay una posibilidad bastante alta, que nuestro propósito no se encuentre en el pasado. Es decir, que si nosotros solamente siguiésemos las tradiciones, solamente siguiésemos lo que otras personas eh, nos dicen, no vamos a encontrar nuestro propósito, porque las circunstancias que vivimos hoy son diferentes que las circunstancias que encontraron las personas ayer. A pesar de que tengan mucha sabiduría, a pesar de que sean muy exitosas, van a tener información incompleta. Lo que a esas personas les ayudó, no necesariamente nos puede ayudar a nosotros. Por ejemplo, si quieres fundar una compañía eh, muy grande, una persona te podría decir, funda una red social. Pero la red social fue una excelente idea hace 20 años. El día de hoy, si fundas una red social, te vas a encontrar con mucha competencia. Esa es tanto la dificultad como la magia del aprendizaje no supervisado, en donde nos abrimos a la posibilidad de encontrar funciones que no teníamos prevista. Lo mismo ocurre con los genes. Si nosotros simplemente nos basamos en las funciones de los genes que ya conocemos, no vamos a conocer nuevas funciones, no vamos a descubrir nuevas funciones y nuestro aprendizaje va a ser limitado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos descubrir nuevas funciones? Y es ahí en donde nos vamos a ir acercando a lo que se llama factorización. Nosotros no tratamos de encontrar esta función o mapeo entre los datos y resultados, porque nosotros no conocemos cuáles son los resultados posibles. Lo que nosotros queremos encontrar o la forma en cómo nosotros descubrimos resumimos la información para poder generar hipótesis a través de las cuales experimentar y llegar a resultados, es a través de un método que se llama factorización. Factorizar es resumir los datos en causas. Es como si nosotros dijéramos, estamos recibiendo consejos de 100 personas distintas, pero solamente podemos agrupar los consejos en tres grupos distintos. Si nosotros queremos ser muy exitosos, va a haber personas que nos digan
encuentra un buen trabajo estable, sé paciente y crece. Va a haber un segundo grupo de personas que nos diga, funda una compañía, toma riesgos y escucha a los clientes y vas a alcanzar un éxito monumental. Y va a haber un tercer grupo de personas que nos diga, sigue tu corazón, sigue tus pasiones, busca qué es lo que más feliz te hace y dedícate a ellos. Los tres pueden ser excelentes consejos. Cada uno de los consejos puede ser que sea muy bueno para ciertas personas. Va a haber personas que tengan la capacidad de ser extremadamente pacientes, muy dedicados y les encante la estructura y van a tener mucho éxito dentro de una empresa. Va a haber otras personas que tengan una voluntad indomable, que tengan un espíritu abrazador, que se desempeñen mejor en condiciones de incertidumbre y riesgos, y existe una buena probabilidad de que si crean su empresa, a través de su liderazgo, puedan tener un éxito muy grande. Y va a haber otras personas que tienen una capacidad, ya sea artística o tienen un don de escucharse a sí mismos y tienen una voz dentro de ellos tan fuerte que no puede ser callada, que van a aportar algo único y especial al mundo. Lo que nosotros hicimos en ese proceso fue resumir 100 distintos consejos en tres factores. Y es algo muy similar a lo que va ocurriendo en este proceso. Vamos generando un proceso de resumir. Lo único que nos falta es ir integrando otras fuentes de información dentro de este mismo vocabulario común. Es decir, vamos a ir integrando la segunda fuente de información que habíamos dicho son los resultados. Si nosotros empezamos a ver que tenemos resultados que son muy especiales, con lo que nosotros cuando trabajamos dentro de una estructura de empresa, vamos a tener una segunda fuente de información que la podemos integrar con los consejos de las personas. En cambio, si nosotros tenemos este éxito empresarial, emprendiendo, lo mismo ocurriría. Y de esa misma forma lo aplicamos a la tercera fuente de información para integrar lo que va siendo el proceso de encontrar nuestro propósito. Así que esta fue una forma muy extensa de explicarte lo que los japoneses descubrieron hace mucho, el famoso Ikai, el cómo vamos a integrar para lo que somos buenos, para lo que somos recompensados, lo que nos apasiona en un mismo propósito. Pero lo que te obsequio en este proceso es un lenguaje de causalidad, en donde nosotros vamos a ir encontrando una forma de integrar las distintas formas de información dentro de un vocabulario o lenguaje que nos permita, primero, resumir y segundo, experimentar. Si tú has encontrado tu propósito, te invito a que lo compartas. Si tienes algunas ideas de cuál ha sido
tu propósito, te invito a que compartas, quizá recibas información que te pueda ayudar. Te quiero, como obsequio final, agradecimiento de que me hayas acompañado hoy, te quiero contar brevemente de cómo, al menos por hoy, he encontrado mi propósito de facilitar el acceso a la tecnología en español. Y te lo voy a contar con tres historias muy sencillas. La primera es que yo he trabajado con ingenieros, gracias a Dios, de todo el mundo, tanto de Estados Unidos, de Europa, India, China, México, Sudamérica y el Caribe. Y yo no solamente no he encontrado diferencia entre la capacidad de los ingenieros mexicanos y la capacidad de otros ingenieros, sino que he visto que los ingenieros latinoamericanos y del Caribe tienen dones muy especiales. Primero, nuestra inteligencia. Tenemos capacidad de aprender las cosas extremadamente rápido. Segundo, nuestra creatividad al resolver problemas. Encontramos soluciones muy distintas y muy buenas a problemas difíciles. Y la tercera, la priorización. Tenemos la capacidad de saber qué es lo importante. No siempre le hacemos caso a esa voz o a ese conocimiento, pero he visto que rápidamente lo identificamos. Eso fue lo primero que observé externamente trabajando con muchas personas. También observé que nos falta experiencia, porque los mejores ingenieros con los que he trabajado han sido americanos de California con más de 20 años de experiencia. Su código tenía una, un orden mucho mejor al de cualquier otra persona. Era un placer, me tocó heredar ese código, era un placer trabajar en su código. Y es parte, el segundo punto de lo que me llevó a esta misión, que conforme trabajé con muchas personas, muchos ingenieros muy talentosos, naturalmente, tanto se acercaban a preguntarme, a aprender, como cuando me tocaba despedirme, me agradecían mucho lo que, lo que les había enseñado. Eran palabras comunes, aprendí mucho de ti. Y eso me indicó que más allá del buen ingeniero que podría ser, mi misión a futuro tenía que ver más con el enseñar, con el desarrollo de las personas. Porque buena parte del éxito de mi carrera es el acceso que tengo a información, primero en inglés y segundo científica. Lo que me lleva al tercer punto que me hizo ser muy consciente, al menos por hoy, de mi función, de mi misión, y que te agradezco que con tu apoyo al canal, que con tus likes, con tus suscripciones, me ayudas a llevarla a cabo, que habla sobre el entorno cultural que existe presentemente en Latinoamérica. Eh, Fue triste
al trabajar en empresas, al trabajar en una empresa de clase mundial, encontrarme que a pesar de que como Latinoamérica tenemos mucha capacidad, no tenemos la cultura de maestrías, doctorados, estudiar en el extranjero y reconocer que la educación es el primer paso al éxito, el apoyo familiar, social, para apoyar a los ingenieros a dar el siguiente paso, la red de apoyo que me tocó ver que a pesar de que en Estados Unidos, estando tan cerca de Latinoamérica y específicamente de México, la gran cantidad de los ingenieros que trabajan son de China y son de India, sobre todo de India. Yo creo que es algo que podemos cambiar. Yo creo que primero que nada podemos construir empresas a nivel americano con costos más bajos. Y segundo, creo que para aquellos que decidan hacer de la inteligencia artificial su carrera, pueden alcanzar excelentes trabajos, pueden vivir una vida muy próspera, pueden resolver problemas muy valiosos y muy complejos, pueden encontrar una función que los ayude a trascender. Y conforme lo vayamos intentando, conforme vayamos escuchando, conforme vayamos siguiendo, conforme experimentemos, resumiendo la información, iremos encontrando para lo que somos buenos. Yo tuve suerte de encontrar que trabajando con datos es lo que me diferencia de la gran mayoría de los ingenieros. Y también tuve suerte hace 10 o 15 años identificar que la ingeniería en software y en particular el desarrollo de aplicaciones en Internet estaba en una trayectoria ascendente. El día de hoy empieza el mismo ciclo con inteligencia artificial y espero eh, ser capaz de ayudarte. Por lo pronto, fue un placer compartir esto contigo, me dará este conocimiento contigo, me dará mucho gusto escucharte, leerte en los comentarios, verte el sábado. Eh, Muy bienvenida a tu retroalimentación, tus dudas, tus comentarios. Si quieres animarte a compartir algo sobre tu propósito, te invito. Cuando nos atrevemos a ser honestos, eh, el universo, Dios, opera su magia y nos abre oportunidades que antes no veíamos. Felicidades nuevamente porque hasta el final y te deseo lo mejor. Hasta pronto.